179.000. Mira, compadre. Ahora. Durante el gobierno del general Óscar Benavides se relanzó la emisora del Estado con el nombre de Radio Nacional del Perú. Fue inaugurada el 30 de enero de 1937, como consigna esta placa, en su flamante local de Petituars, donde hasta hoy funciona Radio Nacional. Inicialmente, en este lugar estarían las oficinas y los estudios. La planta retransmisora se ubicaría en San Miguel. El día de la inauguración, el presidente Benavides obviamente aprovechó los micrófonos para hacer un poquito de política y resaltar los logros de su gobierno. La compañía británica Marconi Wireless Telegraph fue la encargada de suministrar los equipos y los accesorios necesarios para la instalación de esta estación radial. Y a una cuadra del Estadio Nacional se hizo un edificio especial para la radio, Radio Nacional del Perú. Ese mismo año, el presidente Óscar Benavides promulgó un reglamento mediante el cual podían otorgarse licencias a empresas privadas de radiodifusión. Así comenzaba la era de la radio comercial privada en el Perú. Más tarde llegaría su edad de oro, que duraría aproximadamente hasta el año 1950. Radio Nacional es una radio muy potente, ¿no?, que en ese momento llega a todo el país, ¿no? Hay onda larga y onda corta de Radio Nacional, ¿no? Y también con eso se crea un modelo radial que va a durar varias décadas, ¿no?, donde va a predominar, la radio privada comercial, ¿no?, con orientación hacia el entretenimiento, pero va a haber de todos modos una potente Radio Nacional, ¿no?, orientada supuestamente pues a la información y a la educación, ¿no?, y que va a pretender también unir al país, ¿no? Desde el principio, Radio Nacional se caracterizó por tener locutores de primer nivel. Entre ellos estuvieron Julio Garazatúa, Luis Marchand, Juan Fernández Stoll y la primera locutora, Rosa Hernando. Me encantaba escuchar la radio y sobre todo las voces. Y si hablamos de voces, imagínate qué voz. Un Julio Garazatúa, un Guillermo Leca, un Santiago Zapata Valle. Es decir, una serie de personajes que surgieron de la radio, verdaderamente pioneros. En nombre de los Casimires de Esquenone, de la calle Estudios, Atalaya presenta a los ídolos del pueblo. Otro personaje que debutó en los años 30 en Radio Nacional fue Augusto Ferrando. Él era el mejor narrador hípico del momento y tuvo décadas de vigencia en diversas emisoras, alternando la narración hípica con el humor popular. Esta también fue la época de los grandes auditorios. Sí, las emisoras radiales tenían auditorios donde se presentaban las grandes estrellas de la radio y los más afamados artistas del momento. El público asistía masivamente para ver a sus ídolos en vivo y en directo. Van a haber presentaciones apoteósicas en auditorios, ¿no? Las presentaciones de Jesús Vázquez, por ejemplo, que fue la gran estrella probablemente de la radio peruana de esas épocas. De esta forma, fueron apareciendo las primeras estrellas radiales, como la locutora de Radio Goicochea, Rosa Figueroa, elegida primera reina de la radio en los carnavales. Ella apoyó notablemente la difusión de la música criolla y andina. También destacaron directores artísticos como el polifacético poeta César Miró. En la comicidad sobresalía la presencia de Teresa Arce, la popular Chola Purificación.
Maruja Venegas era figura principal de Radio Internacional y una pequeña niña asombraba por su talento en programas infantiles de Radio Nacional. Se trataba de la futura gran poeta Blanca Varela. La radio se fortalecía y aparecían también grandes empresarios como José Eduardo Cavero, fundador de Radio Victoria en 1944, cuyo nombre hacía alusión al esfuerzo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, Cavero fue dueño de una corporación de radios y se hizo conocido como el zar de la radio. La radio se va a convertir, ¿no?, de 1937 hasta la aparición de la televisión, en 1958, en el medio de entretenimiento más importante del país, ¿no? Fueron pasando los años y se fue afirmando la figura del locutor, cuya voz representaba las diversas estaciones y programas de radio. El personaje principal era el locutor, y el locutor era el que condicionaba las situaciones. Debido a las limitaciones propias de la radio en sus inicios, los locutores debían ser muy versátiles y cubrir los vacíos que se presentaran. Ese fue el caso de Humberto Martínez Morosini. Él había comenzado desde muy jovencito en su natal Arequipa y ya en la capital paseó su inconfundible voz por emisoras como Radio Panamericana y RPP. Era la época en que los locutores hacíamos también de operadores, teníamos que poner las agujas en los discos para que sonaran. Uno era todo, escritor, lector, operador si era necesario, y ahí se fue aprendiendo. De la bebida de sabor nacional, Inca Kola. Y hay pues figuras emblemáticas como don Humberto Martínez Morosini, Pablo Malaningoitia, también Pepe Ludmir, estuvo también Vargas Llosa, ¿no? Entonces, ellos han pues sido parte de la historia de la radio. El 1 de enero de 1950, un crimen remeció el ambiente artístico local. Lucy Smith, una joven actriz de radioteatro y cantante también, moría al caer de un taxi luego de una fiesta que se había celebrado aquí, en el Country Club. Ella era hija de un empresario boliviano que administraba Radio Central y paseó su talento por radios como Mundial, Alegría y Callao, entre otros. Tuvo un multitudinario sepelio. Incluso un diario sacó la biografía de Lucy Smith por capítulos y los afamados embajadores criollos compusieron un tema, un vals muy reconocido en homenaje a esta actriz. Lucy Smith, qué tristeza y qué dolor siento yo en mi corazón al saber la desaparición. En esa misma década, la del 50, dos acontecimientos provocaron el delirio de los peruanos. El primero sucedió en marzo de 1951, cuando llegó Dámaso Pérez Prado, el popular rey del mambo, a nuestro país. Él fue invitado para realizar una serie de presentaciones en Radio El Sol. El artista cubano fue también jurado de un concurso de baile realizado en la Plaza de Acho. Hubo miles de participantes. El concurso se realizó a pesar de las protestas de la Iglesia Católica, que censuraba al mambo calificándolo de inmoral. Entonces hubo una famosa monición pastoral, ¿no?, del arzobispo de Lima excomulgando, ¿no?, a quienes bailaran mambo, ¿no?
segundo gran acontecimiento artístico de los 50s fue la llegada de otra gran estrella internacional, nuestra Ima Sumac. La cantante peruana, convertida en diva mundial, visitó nuestro país en 1953. Una de sus extraordinarias presentaciones ocurrió en el auditorio de Radio La Crónica. Entre los entusiasmados asistentes estuvo el presidente Manuel Odría. Capítulo especial en la historia de la radio es el protagonizado por los famosos radioteatros. Los hubo de todo tipo: policiales, cómicos, educativos. Radio Central llegó a tener 15 radioteatros diarios. Y en Radio Lima, si a 1937 hay radioteatros, ¿no? Ahora hay una variedad de radioteatro, ¿ah? El tipo de radioteatro más conocido es la radionovela, ¿no es cierto? ¿No? Es un radioteatro melodramático por capítulos, ¿no? Continuados, ¿no? Existían estrellas de radioteatro, ¿no? Gente que concitaba pues la admiración de un público que los esperaba a las salidas. La gente tenía una sintonía bárbara con la radio. Escuchaban la radio, imagínate, desde las 6 de la mañana que comenzaba un informativo, continuaba con otro informativo también interesante al mediodía, y así se iban sucediendo los informativos. Y aparte de los informativos se matizaban con las radionovelas. En nuestro último minuto, noticias llegadas a nuestro teletipo informa. Urgente, urgente. Esta mañana...